Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día lunes. Bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es algo sumamente importante, no solo en la palabra de Dios, sino principalmente para nuestras vidas. De hecho, todo el libro de Proverbios es un libro dedicado a la sabiduría, que en sus primeros 9 versículos nos habla acerca de las bendiciones, de qué se trata la sabiduría, mientras que del capítulo 10 al versículo 31 son las aplicaciones prácticas de la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Bueno, para comenzar, los seres humanos podemos echar mano de dos fuentes de sabiduría. Una es la sabiduría humana, de que nos habla la palabra en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16 y Proverbios 16, 25. Esta sabiduría se caracteriza por celos, contención, competencia, jactancia, mentira. Su naturaleza es una naturaleza terrenal, una naturaleza animal, diabólica. ¿Por qué? Porque es del hombre, y el hombre es un ser caído, y el ser caído tiene como resultado la carne y vivir en la carne, y aparte de ello todas las obras de la carne, que son celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, homicidios, etc. Esta se basa en el conocimiento natural humano, que envanece y a menudo ignora o rechaza a Dios, mientras que la sabiduría divina, de la que nos habla Santiago capítulo 3 versículo 17 y 18, de esta manera dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De tal manera que la sabiduría divina se caracteriza por ser pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, cuyo fruto es la justicia, la verdadera justicia, no la justicia humana, sino la justicia de Dios. Su naturaleza es celestial, es divina, por esa misma razón es perfecta, trasciende el entendimiento humano y nos conduce a la vida eterna. La palabra de Dios respecto a la sabiduría divina en comparación con la sabiduría humana en Isaías 55, versículos del 8 al 9, nos recuerda que así como los caminos y así como es más alto el cielo que la tierra, así los pensamientos y los caminos de Dios y su sabiduría son más altos que nuestros caminos, nuestros pensamientos y nuestra sabiduría. La sabiduría de Dios se manifiesta en el plan divino para el universo y para la humanidad. Implica el entendimiento perfecto y completo de todas las cosas, y abarca no solo el conocimiento, sino también la justicia, el amor, la verdad, la misericordia, la moralidad, la rectitud, la honradez, el buen vivir, etc. No se trata solo de conocimiento, sino se trata fundamentalmente de conocimientos aplicados para alcanzar el buen vivir, y el buen vivir es el propósito de Dios, de tal manera que la sabiduría divina es la sabiduría de Dios, que nos ayuda a alcanzar el buen vivir, comenzando por la salvación. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, la palabra de Dios nos recuerda en relación a los pensamientos de Dios, a la sabiduría de Dios, a los caminos de Dios, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aunque para los hombres la sabiduría divina parezca locura, para nosotros es poder de Dios para salvación, y el hombre natural no la puede entender ni la puede percibir, porque debe ser percibida en el Espíritu, entendida en el Espíritu, revelada en el Espíritu, no en la mente natural, en la mente carnal, en la mente no renovada.
Por ejemplo, con la mente natural no podemos entender el sacrificio de Cristo, no podemos entender que Dios, habiendo revestido de toda su gloria, se despoje de toda su gloria en la persona de Cristo, venga y nazca en un nacimiento, en una concepción virginal de María, y que además de ello dé su vida por la raza humana como la dio el Señor Jesucristo, y al tercer día haya resucitado. Todo eso no se puede entender con la mente racional, debe entenderse con la mente espiritual. Solo el hombre espiritual lo puede entender, porque se debe discernir espiritualmente. La sabiduría humana y la sabiduría divina están diametralmente opuestas. La sabiduría humana va dirigida a incrementar el ego, a incrementar la vanidad, la soberbia, el orgullo, la altanería del ser humano frente a Dios, mientras que la sabiduría de Dios nos lleva al sometimiento, a la obediencia al Dios Todopoderoso. La sabiduría de Dios es infinita, es insondable y es perfecta, reflejando la omnisciencia divina, es decir, el conocimiento completo y perfecto de todas las cosas. Otros aspectos de ella es que es fuente de vida y conocimiento, Proverbios 2:6, se manifiesta en las cosas hechas, Romanos 1:20, en la complejidad, el orden y la belleza de la creación. Se encarnó en Jesucristo, 1 Corintios 1:24, porque por cuanto Él es la sabiduría de Dios hecha hombre, hecha persona. Dios nos hace partícipes de su sabiduría divina. Dios nos quiere hacer partícipes de su sabiduría divina, en la medida en que necesitamos de ella para ser salvos y para vivir vidas agradables a Él, vidas bendecidas, vidas en victoria, vidas en plenitud, vidas conforme y todo esto conforme vamos creciendo, en primer lugar, en el conocimiento de la palabra. Una fuente, un canal de la fuente de la sabiduría es Dios, pero el canal de la sabiduría es la palabra de Dios y la dirección que el Espíritu Santo nos da con relación a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por el otro lado, Romanos capítulo 8, versículo 14, nos enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el conocimiento, una fuente de sabiduría, un canal de sabiduría para nosotros es el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, el crecimiento en nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Isaías 11:2, es el espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia, de ciencia, de consejo y de temor de Jehová. Y la sabiduría del mundo es en una buena medida, si no en toda, totalmente contracultural, es decir, va en contra de la corriente del mundo. En el mundo para tener hay que acaparar, por ejemplo, mientras que en el reino de Dios para tener hay que dar. En el mundo natural, para crecer hay que llenarnos de ego, hay que llenarnos de conocimiento humano, de sabiduría humana, etcétera. Para crecer en el Señor necesitamos morir a nosotros mismos, morir al ego, a nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, a los pensamientos, a las emociones, a los sentimientos, a las actitudes, a las motivaciones que a nosotros nos parecen derechos, pero que nos llevan a la ruina. Tenemos y nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los creyentes, tenemos acceso a la sabiduría divina a través de la revelación y de la fe. La palabra dice en Santiago capítulo 1 versículo 5 que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios, creyendo que la recibirá y Dios se la dará abundantemente. Dios se complace en revelarnos su sabiduría a aquellos que la buscan. Nos ofrece, Dios nos quiere dar a través de la sabiduría la guía moral y espiritual para que vivamos como creyentes vidas plenas, vidas abundantes, y nos revela su voluntad y la esencia de todas las cosas en la medida en la que los vamos necesitando
necesitando para no solo para la salvación, sino para vivir la vida de creyentes. Implica la sabiduría de Dios, implica no solo el conocimiento, sino también la aplicación práctica de ese conocimiento en todas las áreas de nuestra vida, en todas las circunstancias, en todos los momentos, ante todas las situaciones, alineándonos a la voluntad divina, porque sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. En pocas palabras, es no solo el conocimiento perfecto de todas las cosas, sino la aplicación de ese conocimiento mediante la obediencia a Dios a nuestras vidas en todos los aspectos. Implica tomar decisiones justas, vivir de manera recta y tratar a los demás con amor y compasión, desarrollar nuestra relación con el Señor, obedeciendo la palabra de Dios, y todo ello conforme a la voluntad de Él. Es un camino de ascenso, es un camino hacia la vida piadosa, hacia una comprensión más profunda del propósito y del significado de la existencia humana, y por ende de nuestra existencia, y una relación más íntima con Dios. Santiago capítulo 3, como vimos en Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18 anteriormente, la sabiduría de Dios está llena de misericordia y de buenos frutos, y eso habla también de una relación creciente con el Señor, porque no podemos dar buenos frutos separados de Él. En la medida en la cual estamos más unidos a Él y en la cual conocemos más de su sabiduría, de su palabra, y seguimos la guianza del Espíritu Santo, en esa misma medida vamos a ver en nuestras vidas más llenas de misericordia y de buenos frutos, que son el resultado de la sabiduría de Dios aplicada a nuestras vidas. De tal manera que todo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la sabiduría es un llamado de parte de Dios a profundizar nuestra relación con Él en todas las formas posibles: la oración, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, compartir la palabra, el agradecimiento, la acción de gracias, la alabanza, el atesorar la palabra en nuestros corazones, pero principalmente el poner la palabra de Dios en práctica en nuestra vida diaria. Recordemos lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Así que necesitamos buscar de la sabiduría de Dios cada día. Si queremos vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria, vidas en bendición, necesitamos buscar la sabiduría de Dios cada día. El cristiano no solo se trata de ser salvo. Jesús dice: yo soy la puerta, pero también Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De tal manera que no solo necesitamos pasar por esa puerta, sino caminar el camino, que es la verdad de la palabra de Dios, y de esa manera tendremos vida, y vida abundante, vida plena, vida bendecida, vida en victoria. E iremos comprendiendo cada vez más no solamente cuál es el propósito y el significado de nuestra vida según la voluntad de Dios, sino también iremos comprendiendo cada día más la esperanza a la cual Él nos ha llamado, que es vivir nuestra vida en la eternidad con Él, en una vida eterna, plena, abundante, bendecida, donde ya no habrá ni más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más necesidad, sino que todo será perfecto, fundiendo el cielo y la tierra en la nueva tierra en la cual pasaremos nuestra eternidad. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra, no sin antes recordarle: necesitamos, es una necesidad nuestra, no de Dios, sino nuestra, de buscar la sabiduría de Dios en la palabra, conociendo la palabra de Dios, y podemos comenzar a buscar de esa sabiduría de Dios en el libro de Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 31, son 31
capítulos que destilan de la sabiduría de Dios y de una manera muy práctica, del capítulo 10 al 31, nos enseñan cómo ponerla en práctica en las diferentes áreas de nuestra vida. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche, y si Dios lo permite, el día de mañana de una vez los invitamos a nuestra perla matutina para continuar creciendo y meditando en la palabra de Dios. Bendiciones, buenas noches, gracias por conectarse y un abrazo para cada uno.